Iniciamos la otra cara de la música. Soy el doctor Of Aranda y bueno, pues ayer durante el transcurso de la tarde nos enteramos de una noticia triste, ¿verdad? Para los que andamos de alguna manera cerca de los periodistas. Y bueno, pues este personaje, Ricardo Rocha, uno de los grandes comunicadores de nuestro país, pues lamentablemente, ¿verdad? Pues pasó al infinito y más allá. Este personaje nació el 27 de marzo de 1947 y fue conductor de televisión, periodista, columnista y expareja sentimental de la cantante Guadalupe Pineda. Fue uno de los personajes periodísticos más famosos de nuestro país. Fue el cuarto de una familia de 6 hermanos. Su manera directa de hablar ante el público obviamente denotaba una buena preparación académica, pero con el dominio del lenguaje del barrio, ya que su infancia transcurrió en el barrio Bravo de Tepito. Él hizo estudios de administración de empresas en la UNAM durante el convulso 1968, por lo que fue activista del mismo movimiento estudiantil y también, ¿verdad? Pues vio de cerca la masacre de Tlatelolco. En los 70 realizaba la carrera de comunicación, haciendo prácticas en el canal 8 de aquellos tiempos de la televisión independiente de México, y bueno, pues en el 77 logra que le den la alternativa en el programa Para Gente Grande y para posteriormente ingresar en la radio en el programa Panorama, Detrás de la Noticia, en Radio Asir. También en 1997 fue ejecutivo en Radiópolis, esta parte de radio de la empresota Televisa. Ya para el 2001 se va a TV Azteca y bueno, pues por ahí empieza con el programa de noticias Reporte 13. Pero yo creo que de lo más interesante para la gente que nos gusta la música, nos gustan las variedades, ocurrió en el 2005 cuando pues por allí hizo pues un equipo bastante interesante junto a la guapísima Patricia Yaca y el divertido profesor Volansky. ¿Se acuerdan del Volansky ahí como hablaba de cosas científicas, jocosas, cotidianas y demás? Bueno, pues por ahí fue el programa de variedades Animal Nocturno, que no lo perdíamos los viernes a las 12 de la noche. Nos tocaba la desveladita. Eran 2 horas de diversión dentro de entrevistas, comentarios y sobre todo la participación de algunas agrupaciones o cantantes que no eran muy interesantes para la televisión 100% comercial. Por ahí participaron infinidad de grupos musicales y cantantes noveles que con el tiempo llegaron a la fama sin descuidar el denostado rock nacional. A los rockeros como nos encantaba esperar a ver ahora si se va a atrever nuevamente a poner a una de esas agrupaciones, y por ahí incluso a la gente que nos gustaba, ¿verdad? Pues el buen rock and roll de aquellos tiempos. Tuvimos la oportunidad de mirar a los de Botellita de Jerez con su formación original. ¿Y qué tal a los amantes del rockabilly por ahí cuando se presentaron los Rebel Cats? Definitivamente unos programas legendarios. En algunas otras emisiones también tuvo a leyendas de la música como la Chabela Vargas, esta mujer, ¿verdad?, costarricense nacionalizada mexicana que paseó pues la música ranchera por todo el mundo. También Diego El Cigala, Paul Potts, Tony Levin, entre otros personajes de talla internacional. Lamentablemente este programa por allá terminó en el 2015 después de 500 emisiones. En el 2015 también fue director del canal de la televisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Al final de su vida, ¿verdad?, pues por ahí estaba en el programa Detrás de la Noticia, que se retransmitía en Radio Fórmula. Dentro de las cosas muy importantes que hizo este personaje, de lo más sonado, fue cuando anduvo por ahí como reportero de guerra, ¿verdad?, en la Revolución Sandinista de Nicaragua en el 77. En el 90 reseñó uno de los episodios más negros de la historia de represión
represión gubernamental en nuestro país. Me refiero a la matanza de indígenas desplazados en Aguas Blancas, Chiapas, y también en la región de Acteal. En el 94 entrevistó al subcomandante Marcos durante esa pues época convulsa acá en nuestro país, cambio de gobierno, ¿verdad? El magnicidio y todas las cosas que pasaron por aquellos ayeres, todo se entrelazaba. Desde la época por allá en los años 2001 tuvo una columna llamada Detrás de la Noticia en el periódico Universal. Obviamente como periodista de élite pues tuvo varios premios. En el 84 le dieron el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de entrevista de televisión. En el 2009, ¿verdad? Pues le colocan por ahí un busto en el Jardín de los Periodistas en la Ciudad de México. Dentro de los libros, ¿verdad? Pues escribió Yo, corresponsal de guerra, como coautor, y Conversaciones para gente grande, que también se llamó uno de los programas de televisión. Bueno, pues en 1993 esto acaeció en aquellos ayeres, y bueno, pues el día de ayer nos enteramos, ¿verdad?, que había fallecido por ahí por medio de un comunicado que pues escribió uno de sus hijos, y pues tristemente, ¿verdad?, pues nos dimos cuenta que se había perdido pues uno de los más icónicos de la televisión, del periodismo de aquí, de nuestro país. Por ahí una de sus participaciones últimas y que se hizo legendaria fue por ahí donde participó en la mañanera, que de repente por ahí pues también esta estación anda cubriendo. Y bueno, pues por ahí hablando con el presidente, el mismo presidente el día de ayer ejerció un comunicado en el cual hablaba de que, bueno, pues el entrañable señor Ricardo Rocha, que tuvieron ese pequeño encontronazo en esa conferencia de prensa, había sido uno de los que le había abierto espacios en aquellos tiempos en el que él necesitaba, ¿verdad?, pues hablar de su propuesta política. Bueno, pues descanse en paz, Ricardo Rocha. Siempre extrañaremos al auténtico animal nocturno.